Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un resumen sobre el procesador MIPS que se vio durante el curso de arquitectura de computadoras. Entonces vamos a comenzar hablando de las familias de procesadores. La primera es una de las conocidas y corresponde a la familia CISC. Estos procesadores se caracterizan porque manejan grandes grupos de instrucciones de procesador, es decir, el lenguaje máquina. Los procesadores CISC tienen un set de instrucciones bastante complejas y por ello requieren de muchos ciclos de computadora para poder ejecutarse. Esto hace que sean muy poco prácticos y pues se quedaron atrás. Entonces, para esto tenemos también la arquitectura RISC. Bueno, que a diferencia de los CISC, tienen un sistema, bueno, un set de instrucciones más simples que requieren menos ciclos de computadora. Estas instrucciones pueden ser más eficientes que las del CISC con el diseño de software apropiado, es decir, con programación eficiente. La programación eficiente se consigue forzosamente conociendo el hardware. Si no conoces el hardware, no puedes hacer programación eficiente. Entonces los RISC también hacen uso de registros y no de localidades de la memoria, así como lo hace el CISC. Y como última ventaja, los procesadores de la familia RISC son paralelizables, es decir, que pueden ejecutar varias instrucciones a la vez. Una vez dicho esto, vamos a hablar de lleno del MIPS. El procesador MIPS es un procesador que pertenece a la familia RISC. Entonces, bueno, cabe mencionar que fue desarrollado por MIPS Technologies y tiene una organización de su memoria bastante peculiar. Entonces aquí podemos observar la organización con la que cuenta el procesador MIPS, de los cuales podemos destacar varias cosillas que tenemos aquí. Por ejemplo, este segmento que corresponde a los programas del usuario. Este segmento, bueno, por lo general es el que se encarga de contener nuestro programa. Luego tenemos también aquí las static variables, es decir, las variables estáticas, bueno, que están apuntadas por el global pointer. El global pointer es el puntero global. Luego tenemos aquí el heap, que es aquel que se encarga de almacenar los resultados de las divisiones y de las multiplicaciones. También aquí tenemos el SP, el stack pointer, es el cual apunta al tope de la pila de este sistema. También podemos destacar que cada palabra es de 32 bits, es decir, que cada palabra es de 4 bytes y no puede cambiar. Luego tenemos aquí, bueno, la dirección que corresponde a cada una de las fases de esta memoria. Y pues bueno, sería básicamente la manera en que el MIPS organiza la memoria. Entonces podemos continuar con la representación de las instrucciones MIPS. En el MIPS todas las instrucciones son de 32 bits, es muy importante ya que eh, trabaja con palabras de 4 bytes, es decir, de 32 bits. Estas instrucciones se dividen en campos según el tipo de instrucción, que eso ahorita lo vamos a ver, y cada instrucción tiene un formato bien definido. Sin importar cuál sea, a la hora de ensamblar tenemos un formato bien definido. Luego el formato para los comentarios del ensamblador se usa el gatito, el símbolo del gatito, para poder poner comentarios y poder guiarnos en nuestro código. Entonces, si continuamos, bueno, nos encontramos con que el MIPS maneja registros. Estos registros son bueno, son 32 registros y cada uno es de 32 bits. Entonces, eso nos da un total de 128 bytes. Aunque, bueno, estos no se pueden modificar, pero por ejemplo, si tú modificas, perdón, si tú introduces una ROM, ya que este procesador ahorita veremos que se comporta como un videojuego de estos antiguitos, bueno, pues vamos a ver que es bastante fácil modificar una ROM. Sin embargo, los 32 registros de 32 bits cada uno no se pueden modificar. Luego, tenemos que se requieren 5 bits para especificar un registro. Cada registro tiene un nombre y bueno, un número también. Ese número es único, es decir, no puede haber dos registros con el mismo nombre o con el mismo número. Y por último, pues su uso se rige bajo algunos convenios que se han venido manejando durante esos años. Luego, entre los 32 registros destacan los siguientes. Tenemos al registro 0, que es el que se encarga de asignar una constante 0, es decir, que tenemos acceso a un 0 lógico. Luego los AT, bueno, el AT está reservado para el ensamblador, bueno, por el ensamblador. Después el V0 y el V1 sirven para los resultados y evaluación de expresiones.
Siguiente tenemos los de la 0 a la 3 que corresponden a los argumentos de las funciones. Luego del T0 al T7 son registros temporales y del S0 al S7 son salvados, es decir, que se pueden almacenar. Luego tenemos el T8 y el T9 que también son temporales. Luego el K0 y el K1 están reservados exclusivamente para el sistema operativo. Después tenemos el registro Global Pointer, que es el que se encarga de guardar la dirección de, bueno, sí, del puntero global. Luego tenemos ahí el Stack Pointer, que es el puntero de la pila, y el Frame Pointer, que es el puntero de bloque de activación. Luego tenemos el registro RA, que es el de dirección de retorno, que bueno, más que nada nos sirve para los saltos entre funciones. A continuación estaremos viendo eso. Luego podemos mencionar algunas otras características del MIPS. Por ejemplo, solamente procesa direcciones que son múltiplo de 4, es decir, nunca te vas a encontrar una dirección que no sea múltiplo de 4. Eso sería imposible en el MIPS. Luego cada palabra es de 4 bytes, es decir, de 32 bits. Luego la versión del MIPS con la que se trabajará en este curso, con la que se trabajó en este curso, es lo más simple posible. Y bueno, pues aunque sea simple, bueno, conserva algunas propiedades de sus hermanos mayores, que son los MIPS, que ya procesan, bueno, datos más, digamos, más robustos. En este caso, nuestro MIPS será capaz de hacer algunas operaciones, pero no será capaz de procesar algún programa muy complejo. Entonces, para esto llegamos a esta parte que son los formatos de las instrucciones MIPS. Bueno, tenemos tres tipos de instrucciones que corresponden, la primera a la tipo R. La tipo R, bueno, ahorita vamos a ver, por ejemplo, cuáles son, pero se separa en varias partes, o más bien varios campos. El primer campo es el opcode. Bueno, lo obtenemos de la función o de la instrucción, más bien, que vaya a ser ejecutada. Luego tenemos el RS, el RT y el RD. Después tenemos el sham, que corresponde a los desplazamientos. Y por último tenemos un último campo que corresponde a la función, es decir, el campo de la función, que ahorita también lo vamos a analizar. Luego tenemos las instrucciones de tipo I, las cuales están separadas en 4 campos. El primer campo es el opcode, es exactamente el mismo que el anterior. Corresponde a, bueno, el código de función que le toca a la instrucción que vamos a ejecutar. Tenemos también el campo RS y el RT, y también tenemos una constante inmediata de 16 bits. Esta constante inmediata, por lo general, suele ser algo que se llama la constante de compensación en caso de querer hacer, bueno, un salto a una localidad en específico de nuestro programa. Entonces, en ese caso, pues, nos sirve la constante inmediata. Luego tenemos las instrucciones de tipo J, que bueno, las tipo J por lo general, o más bien, son para realizar saltos. Tenemos dos instrucciones de tipo J, pero bueno, los campos que la divide son dos. El primero es el opcode, que corresponde al código precisamente de la función, y el siguiente es address, que bueno, ese address corresponde a la dirección a la que vamos a saltar. Entonces vamos a continuar. Entonces aquí tenemos algunas de las más importantes. Por ejemplo, del tipo I tenemos que las más importantes o las que más destacan son el load word, store word, branch equal y branch not equal. Esas son las más importantes de tipo I. Hay más, pero estas son las que más destacan. Luego del tipo R tenemos también algunas instrucciones que destacan. Por ejemplo, add, que es para la suma, sub, que es para la resta, mult, que es para multiplicación, y div, que es para la división. También tenemos las operaciones que son, digamos, lógicas, como por ejemplo la AND, la OR y la NOR. Y también tenemos otras dos instrucciones que corresponden. La primera, la setLessThan, que es esa función sirve para fijar un valor si es que se cumple una condición que ahorita veremos. Y la siguiente es Jump Register. Esta instrucción nos sirve para poder saltar a un registro en específico. Luego tenemos las del tipo J, que son dos. La primera corresponde a Jump and Link. Bueno, esta función nos sirve para saltar y enlazar. Y la siguiente es Jump, que simplemente nos sirve para saltar a una parte de nuestro código. Entonces
Entonces ahora vamos a entrar con este pequeño apartado que corresponde a las pseudoinstrucciones. Las pseudoinstrucciones, bueno, pues no son nada más que la composición de de varias instrucciones MIPS, pero bueno, compuestas como una sola. Por ejemplo, tenemos a la LI, que bueno, se descompone en ORI. ORI es una instrucción y LI es una pseudoinstrucción. LI es la que nos permite cargar un entero. Luego, BGE se descompone en setLessThan y branchEqual, es decir, para poder generar una BGE necesitamos una instrucción setLessThan y una branchEqual. Entonces podemos continuar y ahora sí vamos a entrar con esta etapa que corresponde a las partes del MIPS, que esa es la parte un poco más tardada. Entonces la primera parte del procesador MIPS corresponde al contador de programa, también denominado PC. Bueno, el contador de programa es un registro de carga paralela que siempre almacena múltiplos de 4, los cuales corresponden a las direcciones de las instrucciones. Y cabe mencionar que las direcciones de las instrucciones son de 32 bits. Además, como añadido, el contador de programa es de tipo secuencial, es decir, que requiere de una señal de reloj para funcionar. Y también cabe mencionar que el contador de programa funciona con los flancos de subida. Ahora, tenemos la memoria de instrucciones, que sería la ROM, y no la debemos de confundir con la RAM, ya que tienen funciones totalmente distintas en el MIPS. La ROM, básicamente su tarea es almacenar el código máquina de las instrucciones que componen a nuestro programa. Bueno, y también una manera fácil de entenderlo es que se puede imaginar como un arreglo de palabras de 32 bits, donde cada instrucción se almacena en 4 segmentos de 1 byte cada una. Entonces, hablando de entradas, bueno, pues la ROM tiene una entrada que corresponde a la entrada de 32 bits de la dirección a ser leída. Y la salida corresponde a 32 bits que emite la instrucción indicada en la entrada. Es decir, entra una dirección de una instrucción y sale la instrucción indicada en la entrada. Luego, se requiere de 5 bits para acceder a cada palabra de la ROM. Ok. Cabe mencionar que esta parte del MIPS corresponde a un circuito de tipo combinacional, es decir, que se requiere nada más con puertas para poder armarlo. No se requiere de flip-flops ni nada de eso. Luego tenemos aquí el archivo de registros. El archivo de registros básicamente almacena los operadores, los operandos y los resultados de las instrucciones MIPS de un programa. Y se compone de 32 registros de carga paralela. Cabe mencionar que hay puntos muy importantes. Por ejemplo, solo se necesitan 5 bits para direccionar 32 registros. También el puerto read-write debe valer 1 para que nosotros tengamos el permiso de escritura. La lectura se puede hacer de manera asíncrona. Luego tenemos que si una dirección entra al puerto readOther 1, bueno, pues este saldrá por el puerto de salida dataout 1. En cambio, si la dirección entra por readOther 2, bueno, pues la salida va a estar directamente en dataout 2. Esto es casi de ley. Luego pues tenemos que el puerto RST asigna 0 a todos los registros asíncronamente, es decir, digamos los limpia. Luego tenemos que el archivo de registros es de tipo secuencial, ya que bueno, por ser registros de carga paralela, pues requieren de flip-flops. Luego tenemos aquí lo que corresponde al extensor de signo. El extensor de signo tiene una de las, digamos, funciones más sencillas que hay en este procesador y básicamente convierte un número de 16 bits descrito en complemento a 2 a su correspondiente en 32 bits. En pocas palabras, lo que hace es tomar el bit de la posición 15 y lo repite 16 veces. De esta manera, lo que obtenemos es una cadena de 32 bits, donde el signo, bueno, digamos, se repite 16 veces. Luego, obtiene la constante inmediata para las instrucciones de tipo I. Entonces, el extensor de signo es aquel que nos ayuda a encontrar esa constante inmediata. Entonces, vamos a hablar un poco más de lo que corresponde a este extensor de signos, que bueno, aquí nos faltó
colocar multiplicador, ya que se corresponde al multiplicador por 4, pero bueno, vamos a mencionarlo. El multiplicador por 4, básicamente lo que hace es, lo puto como se llama, lo que hace es recibir un número de 32 bits, representado en complemento 2, y lo que hace es desplazar 2 posiciones a la izquierda de la cadena. Este circuito calcula la composición offset que se le suma al contador de programa para calcular los saltos incondicionales. Es decir, que cuando sí se genera un salto, bueno, pues branch y la bandera flag Z pues valen 1, y se escoge esta constante inmediata que se le suma a la siguiente instrucción, que sería PC más 4. Cabe mencionar que es de tipo combinacional, es decir, que la podemos hacer con puras compuertas lógicas. Siguiente, tenemos aquí una unidad que ya es un poco más compleja, sería la unidad aritmético-lógica, que bueno, también coloquialmente se le llama ALU. Entonces, la memoria ALU, perdón, la unidad ALU, lo que realiza son distintas operaciones sobre sus operandos A y B. La ALU puede procesar las siguientes instrucciones según sea el valor de la señal CEL que se pasa al puerto control, bueno, al puerto de control. Entonces, tenemos que si CEL vale 000, entonces el valor en decimal pues es 0. Y la operación que se realiza es una AND, es decir, A AND B. Luego si CEL vale 1, es decir, 1 decimal, lo que se realiza es una OR. Luego, si CEL vale 010, que sería el 2 decimal, bueno, se realiza una suma. Y si vale 4, se realiza una A AND negación de B. Esto podría parecer una instrucción inútil, la instrucción 4, sin embargo nos puede ayudar a implementar la OR. Luego la siguiente sería 101, que corresponde a un 5 decimal, y lo que hace es la operación A OR no B. Que bueno, de lejos podría parecer también que es, digamos, inútil. Sin embargo, esta instrucción nos podría ayudar a poder incorporar la NOT a nuestro procesador. Bueno, a nuestro programa, ¿no? ¿Sí? Luego siguiente, tenemos 110, que corresponde al 6 decimal, y lo que hace es hacer una resta. Finalmente, 111, que corresponde al 7 decimal, realiza la operación set less than, es decir, compara si A es menor que B. Cabe mencionar que en la instrucción 3 no está definida. Entonces aquí tenemos una breve explicación. E recibe sus dos operandos a través de los puertos A y B, los cuales son números en complemento a 2. Esto significa que el bit más significativo corresponde al signo de los números de entrada. Ok, entonces tenemos aquí, bueno, varios, digamos, de los estándares para las entradas. Tenemos que cuando ALU vale 00, bueno, entonces esto significa que lo que queremos hacer es ejecutar una store word o una load word. Recordemos de nuevo, 00 corresponde a un store word o un load word. Luego, ALU-OP, cuando vale 1, significa que vamos a realizar la instrucción branch equal. Luego, si ALU-OP vale 1, 0, quiere decir que vamos a realizar cualquiera de las instrucciones que tenemos de este lado, que sería la suma, la resta, una AND, una OR o una set less than. Ese es, digamos, el estándar. Entonces tenemos aquí dos cosas interesantes, bueno, varias cosas interesantes sobre la ALU. Bueno, la primera dice que el puerto F emite el resultado de la operación. Eso es por, digamos, por decreto, es decir, que siempre va a ser así. El puerto F va a ser el encargado de proporcionarnos el resultado de la operación que realizó la ALU. Luego, el puerto Z emite un 1 si el resultado fue 0. Esto es bastante útil para cuando queremos ejecutar, por ejemplo, un branch equal o un set less than. Esto es bastante interesante. Si la bandera Z vale o no 0, ya que esto implicaría si la constante inmediata se suma al contador de programa o si simplemente se pasa a la siguiente instrucción. Entonces, la ALU no nada más tiene esas banderas, sino que también tiene otras banderas, que bueno, en este caso no serán tomadas en cuenta para esta simulación, pero también son importantes. Tenemos la bandera C,
que es cuando el resultado no se puede representar con 4 bits, se enciende la bandera C. Luego tenemos la bandera V. Si V es igual a 1, entonces quiere decir que hubo un desbordamiento y por lo tanto el resultado es incorrecto. Luego tenemos la bandera N. La bandera N señala si el resultado es negativo o no. Es decir, si se enciende, quiere decir que el resultado fue negativo. Luego, el MIPS usado en este curso pues solo utiliza la bandera de ceros para indicar si debe efectuarse el salto condicional o no. Y esa es la función de esa bandera, que es lo que había mencionado anteriormente. Y cabe mencionar que la ALU es de tipo combinacional, es decir, que se puede construir con puras compuertas. Ok. Siguiente. Lo siguiente es la memoria de datos, es decir, la RAM. No confundir con la ROM, ya que ya mencionamos que la ROM es la que guarda nuestro programa. En cambio, la RAM es la que aloja los datos de nuestro programa a ejecutar. Bueno, ahí puse la anotación, no confundir con la ROM, ya que esa guarda las instrucciones del programa, pero no sus datos. Luego, vamos a hablar un poco de la RAM. Lo primero que tenemos es que se tiene un bit llamado memread, que permite la lectura si es igual a 1. Es decir, si memread es igual a 1, pues bueno, estamos dando autorización a que se haga la lectura. Luego tenemos otro bit llamado memwrite que permite la escritura. Cabe mencionar que la escritura solamente se hace en los flancos de subida. Luego tenemos otra característica importante que dice que no importa el valor de los bits menos significativos de la dirección, ya que son múltiplos de 4. Luego en el puerto ADER se indica la dirección de la palabra a ser leída. Eso también es por decreto. Luego el programador debe inicializar el global pointer en caso de que se vaya a usar, ya que, por ejemplo, el simulador Mars no lo hace automáticamente. El programador tiene la responsabilidad de inicializar el global pointer. Luego tenemos que la RAM crece hacia abajo. Eso es una convención que se llevó a cabo durante la clase. Y por último, una última anotación es que la memoria de datos, la RAM, es de tipo secuencial, es decir, que requiere de una señal de reloj para poder funcionar. Ok. Entonces, de este lado tenemos el esquema de las señales de control, donde las señales de control corresponden a los puertos que tenemos, digamos, coloreados de color azul. Por ejemplo, rec-write. Rec-write es aquel que nos indica si se va a escribir en los registros o si no se va a escribir. Luego rec-dest, que es aquel que nos dice, oye, ¿cuál va a ser la dirección de destino? ¿Va a ser RD o va a ser RT? Luego tenemos otra señal de control que sería ALU-CRS, que ahorita vamos a hablar más adelante de ALU-CRS. Luego tenemos flag Z, que corresponde a la bandera Z, la bandera de los ceros, que es el que ya mencioné hace rato, que nos sirve para poder, digamos, decir si esta AND va a dar o no el 1. Si da 1, entonces elegirá este camino y se regresará por aquí. De lo contrario, lo que se haría es escoger el 0 y bueno, en ese caso, pues la instrucción que, más bien, el código, no, más bien, perdón, el contador de programa que llegaría a esta parte, bueno, pues sería el que ya estaba, pero más 4. En cambio, si se elige el otro camino, que sería cuando vale 1, que sería este camino, bueno, entonces lo que estamos diciendo es que se va a leer el PC más 4, pero más la constante de compensación. Eso es lo que estamos diciendo en esa parte. Luego tenemos memread, que bueno, es el que nos proporciona la oportunidad de poder leer la memoria RAM. Cabe mencionar que este nada más se enciende cuando ejecutamos una instrucción load word, no antes. Luego tenemos aquí otra que se llama memwrite, que bueno, ya está medio manchada, pero ahí está. Memwrite se enciende cuando estamos ejecutando una instrucción store word. Cabe mencionar que esta y esta son excluyentes, es decir, que si una es 0, la otra es 1, y si una es 1, la otra es 0. Luego tenemos mem2rec, que bueno, esta entrada nada más vale 1 para la instrucción load word, ya que de esta manera estaríamos diciendo que este no sería, bueno, generalmente con todas las instrucciones suele ser alta impedancia, es decir,
conexión a tierra. Pero en caso de una load word no sucedería eso, ya que de aquí viajaría un dato que llegaría hasta acá, luego llegaría hasta acá y luego llegaría hasta acá. Luego tenemos aquí una ALU OP, que es precisamente la ALU OP que estábamos mencionando cuando explicamos la ALU, que estaría por aquí, precisamente, toda esta parte. Entonces la ALU OP, pues bueno, esa es la encargada, es la encargada de elegir cuál es la operación que vamos a realizar. Esa es la entrada. Luego de aquí va a salir otra entrada, que bueno, ese es el selector, pero ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Luego tenemos aquí al SRC, que ahorita lo vamos a ver con más detenimiento también, ya que abajo está el apunte sobre eso. Entonces continuamos con la unidad de control. La unidad de control es bastante importante en el MIPS, ya que es un circuito, bueno, combinacional, que puede ser construido con puras compuertas, que produce señales de control de los elementos que conforman la ruta de datos. Observación: para esta implementación, las señales de restablecimiento no vienen en la unidad de control, sino de un botón que ya es histórico, llamado reset. Ahora tenemos aquí la entrada y la salida de la unidad de control. Bueno, tenemos que la entrada corresponde al campo opcode de una instrucción. Llámese load word, llámese store word, llámese add, llámese como quiera. Y la salida corresponde a una palabra de control de 9 bits. Esto es muy importante, ya que la palabra de control de 9 bits representa a todo lo que acabamos de ver en el anterior resumen, que sería en el circuito. Entonces, muy importante esa parte. Luego tenemos aquí algunos bits que sirven para controlar los multiplexores y, bueno, las memorias que contiene nuestro MIPS. Por ejemplo, recdest, que es el encargado de decidir si el destino, bueno, viene dado por RT o por RD. Para eso sirve recdest. Luego recwrite decide si el archivo de registro será escrito o si preserva su estado. Luego la ALU-RCRS, que es precisamente la que habíamos dejado pendiente en esta parte. La ALU-SRS decide si el segundo operando es RT, es decir, bueno, sí, el campo de una función, o si corresponde a la constante inmediata de 16 bits. Luego tenemos branch. Branch es muy importante, ya que decide si el contador de programa continúa la siguiente instrucción, es decir, PC más 4, o si el contador de programa equivale al contador de programa más 4, que es lo mismo que tenemos aquí, pero más la constante de compensación. Luego tenemos otro bit de control, que sería memread, que ya lo mencionamos, pero mencionémoslo de nuevo, que decide si se lee la memoria o si se produce alta impedancia. Ya dijimos que para que se lea la memoria solamente podemos usar load word. De otra manera se va a producir alta impedancia y, bueno, pues ese, digamos que lo podríamos tachar de esta manera, ya que produce alta impedancia. Luego tenemos otro bit de control, que sería memread. Memwrite más bien. Este es el encargado de decidir si la RAM preserva su estado o si se almacena RT por el puerto ADDR. Muy importante. Luego, finalmente tenemos mem2reg, que es el que decide si la lo escribe en el archivo de registros o en la RAM. Esto es bastante importante porque no es lo mismo escribir en el archivo de registros que escribir en la RAM. Y entonces mem2reg vale 1 solamente para load word. Entonces pasamos para otro aparatito que forma parte de nuestro MIPS, que sería el control de la ALU. El control de la ALU es un bloque combinacional que tiene por entrada 2 bits, es decir, ALU OP, que bueno, aquí lo puse como uno solo, pero bueno, en realidad en términos de la vida real está separado en ALU OP1, bueno, ALU OP0 y ALU OP1, que proviene de la unidad de control. La unidad de control, la que ya vimos, y el campo de la función, que sería el function, que bueno, ocupa 6 bits de las instrucciones. Luego tenemos que emite 4 bits a la salida, que se le indica a la ALU la operación que se debe efectuar.
Todo eso que acabo de mencionar está resumido en esta tabla. Entonces, si ALUP vale 0, 0, significa que se va a realizar una load word. Y la ALU action que se va a realizar es una suma. Y el ALU cell sería un 2. Luego, tenemos que si el ALUP vale 0, 0, bueno, significa que estamos produciendo en esta ocasión un store word. El load word y el store word comparten exactamente el mismo código de ALU OP. Ahora, si queremos hacer el store word, quiere decir que la ALU action es una suma y corresponde también al 2. Luego, si ALU OP vale 1, quiere decir que queremos realizar un branch igual. ¿Qué significa eso? Que vamos a restar. ¿Por qué vamos a restar? Bueno, pues branch equal lo que hace es comparar si dos cosas son iguales. Por ejemplo, si esta cosa es igual a esta cosa. ¿Y cómo comparamos o cómo de verdad decimos si este es mayor a este? Pues bueno, restándolos. Y si la resta es igual a 0, quiere decir que estos son iguales. Por lo tanto, se usa el código operacional, perdón, el código cell que corresponde a la resta. Luego tenemos que si algo p vale 2, quiere decir que queremos hacer una suma. Entonces el código operacional, perdón, alucel vale 2. Luego el 2 también sirve para la resta. Esa es la tabla que vimos arriba. Entonces lo que se manda al alucel es un 3, perdón, un 6. Entonces todas estas operaciones vemos que al OP lo comparten, es decir, los dos bits son iguales. Entonces corresponde a la AND, que serían puros ceros, la OR, que sería un 1, y set less than, que corresponde a un 7. Ahora veamos el esquema de la ruta de datos, pero con la unidad de control. Como podemos observar, aquí ya está lista la unidad de control con los bits de control que teníamos anteriormente. Pues bueno, aquí en el anterior los teníamos todos, digamos, separados. De hecho, a ver si no tengo una gomita de este lado. Así que tenemos una gomita para que no se vea todo tan desordenado. A ver, listo, listo, listo. Ok. Entonces estos son los bits que teníamos, los azules nada más. Y bueno, esos bits son exactamente los mismos que tenemos en esta parte del circuito, solamente que ahora ya están conectados a la a la unidad de control, que es precisamente la que los expulsa hacia nuestros circuitos, exactamente lo mismo. Así, así, y bueno, van a parar donde tengan que ir a parar cada uno de ellos. Entonces, si los contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con este 9. Entonces quiere decir que en la unidad de control emite una cantidad de 9 bits. Por eso veremos eso. Entonces aquí está el título. Ruta de datos con unidad de control. Y eso ha sido todo. Aquí está la referencia de la persona que realizó casi todos estos apuntes. Pues bueno, así ha sido todo. Entonces, espero haber ayudado y pues eso ha sido todo. Entonces ahí nos vemos.